hablando, es una criatura, pero no lo tiene todo, sino que él tiene que crecer, ser educado, ser entrenado para que llegue a ser un humano responsable, educado, etcétera. De igual manera, el nuevo nacimiento es de que estamos, hermano, en un momento donde el pasado ya no cuenta. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí, hoy todas son hechas nuevas. A partir de ese momento, el acta de los decretos, el documento en contra de nosotros queda anulado en la cruz del Calvario, pero es nuestra responsabilidad a partir de ahí comenzar a escribir una nueva información en pureza para que el enemigo no tenga que argumento recopilar de nuestra vida. Oigan esto. Sin embargo, ¿cuántas cosas pueden dar lugar a que esta acta de documentos se comience a escribir otra vez para recopilar argumentos? Oigan esto. Nos encontramos diariamente ante tentaciones, dificultades y escenarios de pecado, donde unos caen en la acechanza, otros se mantienen. Pero yo quiero más que todo hablar con aquellos que en algún momento de su vida cristiana cometieron una falla, y que a partir de esa falla se comenzó a recopilar de nuevo la información por medio de un espíritu familiar, y que eso es el argumento que ellos tienen, hermano, y que notifican a potestades de otro nivel, dando o siendo la razón por la cual mucho pueblo del Señor experimenta dificultades para poder avanzar. Muchas veces nos encontramos como que hubiese una barrera invisible que no nos permite avanzar a pesar de tantas promesas preciosas que Dios nos ha entregado. Problemas económicos fuertes que no entendemos por qué. Gente que siendo fiel en sus diezmos sufre crisis económica. Personas perseverando en la iglesia con conflictos fuertes familiares, división en los hogares, no hay unidad en los hogares, conflictos de enfermedades físicas, que lo más terrible es que van al médico y el médico no encuentra ninguna enfermedad y está ahí presente. Sin embargo, es algo espiritual que no es detectado por la medicina, pero la persona se siente enferma. Hermano, y una serie de situaciones que muchas veces la mayor parte de las personas no tienen una respuesta, no saben por qué, no entienden por qué este conflicto, no comprenden por qué no avanzan, no saben por qué esta situación tan difícil. ¿Sabes qué? Es una situación espiritual que hay que romperla en el nombre poderoso de Jesús. Y que hay un asignamiento de las tinieblas, que es lo que Dios me ha comisionado a mí para poder romperla en el nombre poderoso de Jesús, y que tú puedas avanzar, hermano, y destruir ese problema que te ha estado desgastando durante mucho tiempo. Les soy honesto, algo que quiero platicar o decirle. Esto ni siquiera lo he predicado en mi iglesia, en la iglesia que pastoreo. El Señor recientemente me lo dio y me permitió ver, hermano, ese ángulo de ese espíritu familiar, y llegué a la comprensión del por qué muchas situaciones. Y ahora no es casualidad que yo esté acá. Quiero decirlo con toda humildad, agradezco al apóstol Sergio, pero yo creo que Dios tiene un propósito
para su vida. Y es que podamos romper con ese asignamiento del mundo espiritual, de las tinieblas, y que tú seas escondido en el secreto de Dios, para que el espíritu familiar no pueda seguir recopilando información acerca de ti, y de tal manera no se pueda más proyectar, hermano, un ataque a tu vida. Ellos conocen todo de nosotros. Ellos están tan familiarizados, conocen tu debilidad y conocen la parte fuerte tuya. Ellos conocen tu mover, ellos saben, hermano amado, mucho de nuestra vida. Por eso se llaman espíritus familiares. En mis años que tengo de predicar guerra espiritual, jamás en mi vida me había puesto a pensar de eso. Tenía la forma tradicional de explicar el espíritu familiar desde el concepto de un medium, y no me afligía, porque pues es obvio que no vamos a solicitar a un medium. Pero a mí lo que me impacta profundamente, cómo es que una persona que evoca a ese espíritu, hermano, puede llegar a agravar el tono de la voz de la persona con la que se puede o se quiere comunicar el vivo con un muerto que ya no está en este mundo, sino que ha fallecido desde hace cuánto tiempo. Y que lo impresionante de esto es que esta persona puede llegar a decir, déjeme hacérselo gráfico, que cuando posesiona ese espíritu inmundo al medium, el tono de la voz es tan parecido de que engaña al que quiere comunicarse con el mundo del más allá. Imagínense de que yo en un tipo de ministración para liberar a una persona, decía esta persona que cuando buscó a un medium para que le comunicara un secreto que su abuelita se había llevado a la tumba, dice que cuando la potestad llegó a la persona, dice que comenzó a decirle: hijita, y siempre me estás haciendo el cafecito como a mí me gusta. Y la persona se impactó tanto al oírla, de que dijo: aquí está mi abuela, porque le habló incluso de la cantidad de azúcar que ella le solicitaba. Oiga esto. Y de tal manera le dio instrucciones para decirle que debajo de la cama había un como ladrillo que se podía remover, y que ahí había guardado ciertas joyas que se las había dejado a ella. De tal manera que la persona, al recibir esa información, va, hermano, a buscar según el detalle que le dio, y sin lugar a duda encuentra eso. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? ¿Cómo explicamos en la Biblia que había un personaje por el cual leí esas bases? Saúl, que había arrasado con todos los medium, los brujos, los adivinos. Y cuando él mira que ya Dios ya no le habla ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta, él dice: bueno, búsquenme una medium que tenga un espíritu familiar para que traiga de nuevo a Samuel. Y que aquella bruja empieza a evocar, y ciertamente dice la Biblia que aparece un personaje con las características de Samuel, con dos seres a su lado, pero que subía del centro de la tierra, y que comienza a hablar de tal manera que le confirma lo que en vida el profeta Samuel le había dicho a Saúl. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo es posible que había un espíritu que había recopilado toda la información de Samuel y que ahora se hacía pasar por él? Voy a darme una pensada con temor y temblor.
Y que el apóstol Sergio, pues, ¿verdad? Corrija si estoy mal. El profeta Samuel tenía un espíritu familiar. El problema es que el espíritu familiar no te va a causar un daño directamente, sino que es uno que está ahí, se mueve según es tu movimiento y recopila información, maneja, si usted quiere, un banco de datos de cada persona, tiene archivos de cada persona, conoce cuál era tu debilidad en el mundo y sabe si todavía batallas con lo mismo. Él conoce. Por eso cuando prepara la tentación, no te van a tentar con algo que no era tu problema, sino que la tentación va a llegar, hermano, de acuerdo a la debilidad que hay en nuestra vida. Porque la tentación es, voy a decirlo así, la prueba de nuestra debilidad, donde el enemigo crea los escenarios, planifica la caída, pero llega específicamente por el área que todavía no ha sido sojuzgada a los pies de Cristo y que ellos saben que batallamos con eso. Sin lugar a duda, cuando ellos trasladan esa información a espíritus de otro rango, entonces el ataque, si puedo decirlo así, es casi 100% seguro que ocasionará un daño a la vida del creyente. Y Dios lo que quiere es esconderte de ese asignamiento para que no haya información de tu vida negativa que el enemigo pueda utilizar para ocasionarte una caída. Oiga esto. Entonces quiero explicarle por lo menos algunas características del espíritu familiar. Repito, el espíritu familiar es un espía en el mundo espiritual. Y déjeme pensar de otra forma. Dios trabaja también a través de espionaje. Cuando les prometió la tierra al pueblo de Israel, Canaán, Dios le dio instrucciones a Moisés para que enviara 12 espías a reconocer la tierra. Dios trabaja también con ese espionaje. La Biblia dice también que cuando Gedeón estaba en conflicto con los amalecitas, también Gedeón mandó hombres a que penetraran los dominios del enemigo y que oyeran lo que en secreto planificaban para destruir a Israel. Eso significa, hermano, que de parte de Dios hay una forma de penetrar las estrategias del enemigo y comunicar a los estrategas del ejército de Dios para poder tener victoria sobre las fuerzas del mal. ¿Me entiende? Dios trabaja así. Dios puede, hermano, darnos a nosotros la unción, la revelación, la guianza, el poder para que tú, hermano, sobrenaturalmente, no sé cómo, puedas quizás como oír lo que en el submundo se planifica en contra de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y así tú mismo prepararte para poder detener los avances de las fuerzas infernales. Dios lo hizo con Israel, y en este mejor pacto que estamos, en el nuevo pacto, Dios a nosotros nos puede revelar todo ese tipo de estrategia para que tú pares el avance de ataque del enemigo y salir victorioso, especialmente en este tiempo final. Frustrarle al enemigo su operación. Yo le he platicado al apóstol cada vez que él ha llegado, le he testificado con ancianos que me han corroborado lo que estoy diciendo, cómo en nuestra congregación hay un tipo de operación que los brujos están realizando a través de lo que se le llama cuerpos astrales. Se materializan, llegan
a escuchar lo que estamos platicando, lo que estamos enseñándole al pueblo. Y ha sido tan tremendo, hermano, la experiencia, que hemos visto cómo las personas, por obra sin lugar a duda del Espíritu Santo, para poderlos detectar, se materializan sentados en las sillas, en posiciones, hermano, a mano de pies cruzados, haciendo figuras con sus manos. Un día apareció una que empezó a tocar, entró por la puerta de atrás y empezó a tocar todos los que estaban atrás, y la gente que tocó se empezó a endemoniar. Y lo más terrible era que nadie se le podía acercar, hermano, porque generaba como una atmósfera que protegía a esta entidad, de manera que antes de que ella llegara, hermano, o se acercara a su objetivo, la atmósfera ya había derribado a algunos hermanos de la congregación. Y cuando yo empecé a ver eso, honestamente le digo, yo no sabía qué hacer. No sabía si tirarle el micrófono, no sabía qué hacer. Porque en guerra espiritual no hay métodos eficaces. No se puede enseñar ningún método para tener victoria en guerra espiritual. La victoria en guerra espiritual tiene que ser a través de la guianza del Espíritu Santo, que te revela cómo hacer su obra. Bendito sea Dios. De manera que cuando yo le pedí al Señor que me auxiliara, que viniera una porción doble sobre mi vida, y que yo fui a encontrarme con esa persona, yo no sé lo que ella vio en mí. Porque desde que empezó a ver que yo avanzaba hacia ella, empezó a hablar en otras lenguas, pero a la misma vez comenzó a retroceder. Yo no sé lo que estaba viendo, de manera, hermano, que salió por la puerta de atrás, hermano, y así como dio un paso hacia atrás, se esfumó. Que ningún servidor de los que estaban cuidando el parqueo lograron ubicarla. No se dieron cuenta qué se hizo. No traía vehículo, sencillamente se desapareció. Y entonces dije yo, estamos en un tiempo donde ha cambiado los niveles de guerra espiritual. Porque la Biblia dice que Satanás ha descendido con gran furor a la tierra, y se ha incrementado de tal manera el reino de lo oculto aquí en la tierra. Pero a la misma vez el Señor también le ha dado tanto poder a su iglesia, porque es la única entidad que tiene legalmente la autoridad para poder parar el avance de las tinieblas. Sin la iglesia fuera imposible. Y Dios a ti y a mí nos está usando para que a través del decreto, hermano, que no son simples palabras, sino decretos basados en la escritura, inspirados por Dios, podamos ejercer una guerra espiritual, decretando y parando las fuerzas infernales que se están moviendo sobre la faz de la tierra. Bendito sea Dios. Tu palabra y tu voz es tan poderosa que Dios la respalda para que puedas neutralizar los efectos de maldad, hermano, en contra de tu vida y de tu familia. Si usted lo cree, dele palma al Señor de la gloria. Bendito sea Dios para siempre. Por eso la pureza, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. De lo que estás lleno, de lo que crees en Dios, lo hablarás estratégicamente, y así resultará a favor de tu vida. Entonces, oiga todo esto. Entonces, déjeme hablarle de algunos puntos acerca de este espíritu generacional, o espiritual, mejor dicho. Repito, trabajan para Satanás como espías. Eso significa que son los encargados de hacer los reconocimientos, hermano, de una persona y de sus ambientes. Ellos saben perfectamente en qué ambiente tú eres compatible, en qué ambiente
tú te conectas. Ellos saben. Porque ellos entienden, hermano, cómo es que se puede crear un ambiente. Yo he explicado en algunas oportunidades acerca de lo que es la atmósfera, lo que es el clima, lo que es, hermano, la cultura, lo que es una fortaleza, lo que es un sistema y lo que es una dimensión diabólica. Cuando una persona cae en una dimensión, es difícil sacarla de ahí. Es difícil porque permitió que todo el proceso se desarrollara. El mundo espiritual, para poder penetrar, hermano, un ambiente, hermano, ellos desde los cielos envían una influencia a la persona. Y si la persona responde a la voz de la influencia, entonces se crea la atmósfera espiritual. Una atmósfera espiritual debe de permanecer por un tiempo pues propicio para ellos, pero la intención es que cuando el espíritu ya entró porque alguien respondió a la influencia, entonces al crear la atmósfera, luego lo que ellos harán es crear un clima. Las atmósferas son variables, pero un clima es permanente. Y lo que significa cuando se establece el clima es de que ellos entonces te hacen o hacen a la persona que permanezca, hermano, en un clima específico. Un clima de hostilidad, un clima de división, un clima de contienda, un clima de pobreza, un clima de enfermedad, etcétera, cualquiera que sea la intención. Y para que ese clima permanezca, entonces lo que ellos hacen, hermanos, después del clima es crear la cultura. Porque Satanás es especialista en culturas y trastoca culturas, siembra religiones en las culturas. Entonces lo que hace es que cuando ya hay una cultura, la persona ya cae en una costumbre y se le hace, hermano, familiar su vida, la forma de respuesta, cómo vivir, cómo actuar. Y no parece negativo porque no lo puede ver que ya está dentro de una cultura del reino de las tinieblas. Y para permanecer en esa cultura, el siguiente paso es crear una fortaleza. Y la fortaleza son pensamientos cautivos, donde la persona tiene una forma de pensamientos, de ideas, tiene cierta ideología en su vida, que así como el hombre piensa, así es el tal, dice la Biblia. Entonces esos son los procesos de ellos. Y Dios opera de la misma forma. Dios crea, nos deja que creamos atmósferas en la alabanza, creamos la atmósfera para que su presencia se haga sentir en el ambiente. Cuando ya el Señor ha hecho su presencia, entonces se crean los climas, viene la bendición de Dios, comienzas a caminar en bendición, comienzas a caminar en salud, comienzas a caminar en liberación, comienzas a caminar en sabiduría, en entendimiento. Entonces ya Dios estableció un clima en tu vida, de tal manera que la gente se admira después de ver nuestra condición espiritual y material que estaba por los suelos. Ahora comienza a ver un clima diferente en nosotros, comienza a ver cómo Dios te ha comenzado a bendecir, cómo Dios te comienza a prosperar, cómo Dios te saca adelante. El clima. Y a la misma vez entonces caes en la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios que te renueva tu entendimiento para que ya tú no tengas una fortaleza a la usanza de un pensamiento cautivo, sino un pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios que te hace caminar en victoria. Y así como piensas declarar, hermano, lo que tienes de Dios para tu vida y para los que te rodean también. Esto es glorioso. Entonces el espíritu familiar recoge información de una persona y la notifica a otra potestad. Lo diré así: el mundo de los espíritus no son espíritus orquestas que todo lo hace uno mismo. Ellos son específicos en su naturaleza. Por ejemplo,
Dios mismo nos deja ver que cuando Él envía un espíritu que viene, así como dice Ezequiel, a destruir, Él viene a destruir. No sé si me estoy dando a entender. Cuando Dios envía, desde el punto de vista de Dios, según Ezequiel, aquellos a los cuales Dios les dijo: vayan a Jerusalén, destruyan hombres, mujeres, ancianos y niños y no dejen nada con vida. Esos vienen a destruir. Esos no vienen a oír confesión. La confesión ya se paró, ya se acabó el momento de confesar. Ellos vienen específicamente a cumplir con su tarea específica. Y así es también en el mundo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ellos no son orquesta. El espíritu que funciona como rechazo solo se ocupa del rechazo. El que funciona como un violador o violación solo funciona, hermano, en esa rama. El que trabaja con enfermedad solo funciona en esa rama. Y su trabajo es recopilar información de nuestra vida. Recopilar información. Y